Millonario frena su coche al ver a mendiga despreciada. Pero lo que pasa después es chocante. Ricardo, un millonario de sonrisa confiada y trajes de marca, detuvo su lujoso coche deportivo en medio del bullicio de la ciudad. Los claxonaban a su alrededor. La gente se movía como un torrente incansable, pero su mirada se detuvo de repente. Allí estaba Clara, una mendiga cubierta de harapos, su cabello enmarañado y su piel bronceada por el sol. La multitud la ignoraba, pasaba de largo, arrugando la nariz ante su súplica silenciosa. Sus ojos, llenos de tristeza, parecían contar historias que nadie estaba dispuesto a escuchar. Los murmullos fueron creciendo, una mezcla de desprecio y apuro. ¡Qué asco!, dijo una mujer bien vestida mientras presionaba su bolso contra el pecho. Ricardo fue absorbido por una marea de compasión que le hizo tambalear. ¿Qué está pasando aquí?, se preguntó. No era solo una mujer en un rincón, era un rayo de luz entre las sombras de esta ciudad que gritaba en silencio. Sin pensarlo, bajó la ventanilla. ¿Necesitas ayuda? Su voz resonó en el aire, pero Clara apenas levantó la vista, como si la luz de su mundo se hubiera apagado. Luego, un hombre la empujó suavemente. «Sal de aquí, vagabunda», ordenó. Ricardo sintió un nudo en la garganta. La imagen le quemó el pecho. En ese instante, Clara le miró, y sus ojos desnudos brillaron, llenos de dolor y secretos. Decidido, Ricardo se apeó del coche. «Voy a ayudarte», dijo con firmeza. La multitud se detuvo, la curiosidad reempujando los instintos de desprecio. Algunos murmullaron: «¿Qué le pasa al millonario?». Clara pronunció un susurro: «¿No sabes quién soy?». Ricardo frunció el ceño. Un escalofrío recorrió su espalda. «¿Qué quieres decir?». Pero antes de que ella pudiera responder, un hombre robusto apareció de la nada. Era un viejo conocido de Ricardo, un poderoso magnate del que todos hablaban, uno que había hecho de la traición su arte. «Ella no merece tu tiempo, Ricardo», gruñó el magnate, su mirada como un hacha afilada. «Déjala aquí, en su miseria». Un tenso silencio se apoderó de la escena. La culpa y el instinto de protección pulsaban en el pecho de Ricardo. ¿Debería dejar que ese hombre decidiera el destino de Clara? Mientras la multitud se agrupaba, Ricardo entendió que había más en la historia de Clara. Ella no era solo una mendiga, sino alguien que había sido traicionada por aquellos que debieron protegerla. La tensión llenó el aire y el tiempo se estiró como un chicle. Ricardo respiró profundo. Estaba a punto de cruzar una línea invisible. «Voy a descubrir la verdad», declaró, arrastrando su mirada hacia Clara, y en ese momento algo cambió en el aire. Sus corazones latían en un mismo compás. «Hey, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene por ahí. Y ya que estás aquí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. «Voy a descubrir la verdad», declaró Ricardo, arrastrando su mirada hacia Clara, y en ese momento algo cambió en el aire. La multitud contuvo la respiración. Los corazones parecían latir en un mismo compás. Pero antes de que pudiera avanzar, un fuerte sonido rompió la tensión. ¡Bang! Un disparo resonó en la calle, seguido por un grito desgarrador. Ricardo se giró, buscando la fuente del sonido. En un instante, todo se volvió caos. La gente comenzó a correr, gritando. Las miradas se mezclaban entre el miedo y la confusión. Ricardo sintió la adrenalina elevarse en su pecho. ¿Qué estaba pasando? El magnate, de pie junto a Clara, cayó al suelo, golpeándose la cabeza contra el asfalto. La multitud se dispersó, algunos empujando a otros en su afán por escapar. Ricardo sintió un nudo en el estómago,
mientras observaba cómo el hombre yacía en el suelo, mientras Clara, sorprendida, tenía los ojos abiertos de par en par. ¡Ayuda! ¡Llamen a una ambulancia!, gritó alguien. Pero todo lo que Ricardo podía pensar era en Clara. Corrió hacia ella, su mente en un torbellino. La gente seguía corriendo, pero él no podía dejarla sola. Ella lo miró y sus labios se movieron, más que un mendigo. ¿Qué quieres decir? La confusión lo envolvía mientras se agachaba a su lado. Soy su hija. Las palabras de Clara caían como piedras en su conciencia. Ricardo sintió que el mundo se detuvo. La revelación lo golpeó en el pecho. ¿Cómo podía ser eso posible? La tristeza, el dolor, todo en ella cobraba sentido. Las costuras de la realidad se rasgaron y se dio cuenta de que el desprecio que había sentido semanas atrás se convertía en una culpa inaudita. «No puede ser», exclamó, sin poder procesar lo que escuchaba. Y justo cuando la incredulidad lo invadía, otro grito resonó. Un hombre encapuchado apareció de la nada, avanzando entre la multitud. Su mirada era de fuego y un revólver brillaba en su mano. Las personas gritaban. La escena cobraba tintes de una película de terror. Ricardo sintió un frío helado recorrer su cuerpo. Tenía que proteger a Clara. «¡Aléjate de ella!», vociferó, alzando los brazos. Pero el encapuchado, con una voz profunda y cortante. Ricardo tambaleó. Un sudor frío le cubría la frente. ¿Qué estaba diciendo? Era un acertijo macabro y aterrador. El hombre se detuvo, apuntando a Clara. La tensión era palpable. «¡Dímelo! ¿Es verdad?». Ricardo sintió que el aire se volvía pesado. Su protección era un acto naciente de la desesperación. Clara temblaba. Su mirada resumaba una historia llena de secretos. Un estruendo más fuerte sonó. Clara, casi en un susurro. Respondió: «Ellos me obligaron a alejarme. Lo perdí todo. Él lo sabe». La confusión se volvió en un torbellino. Ricardo dejó de respirar. No solo era una mendiga, sino que era parte de un juego más grande, una pieza en un rompecabezas que nunca había imaginado. El encapuchado, entre risas y furia, lanzó una última frase. «El pasado siempre regresa, Ricardo». Y antes de que alguien pudiera reaccionar, desapareció tan rápido como había llegado. La multitud quedó en estado de shock y Ricardo se sintió desbordado. Necesitaba respuestas. La verdad estaba más cerca de lo que pensaba. Mientras miraba a Clara, la incertidumbre y el terror se mezclaban. ¿Quién era realmente? ¿Qué secreto se escondía? Y lo más tremendo, ¿qué pasaría si el próximo que llegara fuera más peligroso? La urgencia crecían, y el destino de ambos estaba a punto de cambiar de maneras que nunca habrían anticipado. Ricardo se quedó paralizado ante las palabras de Clara. «Soy su hija», resonaban en su mente como un eco incesante. El tiempo parecía detenerse, la multitud a su alrededor, un ruido de fondo, distante. El rostro de Clara había cambiado. La tristeza se mezclaba con una chispa de determinación. ¿Qué significaba esto? ¿Era posible que la mujer de mirada vacía fuese en realidad la hija de ese magnate que yacía en el suelo? El caos continuó desatándose a su alrededor, pero él no podía desviar la mirada de Clara. Quería entender, pero cada pensamiento se sentía como un laberinto. El encapuchado había desaparecido, dejando un silencio inquietante tras de sí. La adrenalina corría por sus venas, pero el miedo al futuro de Clara lo consumía más. «Clara», gritó, intentando mantener la calma. «¿Qué significa esto? ¿Por qué estabas en la calle? ¿Qué pasó con tu vida?» Ella estaba temblando, sus manos se aferraban al suelo. Y él podía ver que luchaba por encontrar las palabras. «No puedo explicártelo todo ahora», susurró, mirando hacia atrás como si temiera que el encapuchado regresara. Solo necesitas saber que él no siempre fue así. Mi padre, él era un hombre bueno, pero se dejó llevar por el poder. Me echó de su vida, me traicionó». Un estremecimiento recorrió a Ricardo. La revelación lo cortó como un cuchillo. La imagen del magnate, arrogante y poderoso, ahora le parecía un monstruo. ¿Traición? ¿Qué quieres decir? Intentó despejar la confusión.
El grito de la multitud nuevamente lo rompió. Del trance, la policía empezaba a llegar, sirenas sonando a lo lejos. Clara parecía más asustada. «¡Debemos irnos! No estamos a salvo aquí», dijo, parándose tambaleante. Ricardo la miraba con desesperación. «Pero, ¿y tu padre? Su vida, su historia?» «El pasado no lo es todo. Los secretos que nos rodean son más peligrosos», respondió Clara. Sus ojos ardían con fervor. «Hay cosas que jamás imaginaste. Una familia, una lucha, un secreto». Su voz temblaba, pero había algo en ella que lo animaba. Aún así, la urgencia llenaba el aire. Justo cuando Ricardo dio un paso, un estruendo irrumpió en la escena. Un nuevo grito desgarrador resonó desde la distancia. Volvió la mirada hacia el lugar donde había caído él. «¡Magnate!». Los oficiales de policía estaban ahora rodeando su cuerpo, sus miradas interrogadoras. De repente, una figura se levantó, pálida y temblorosa pero aún consciente. «¡Papá!», Clara exclamó, y antes que Ricardo pudiera reaccionar, ella corrió hacia su padre, empujando a todos a su alrededor. «¡No! ¡No te mueras!», gritó, a la vez que se arrodillaba. Ricardo sintió que el desgarrador dolor de esa escena le aplastaba el pecho. El magnate, con el rostro ensangrentado, apenas podía hablar. «Clara», murmuró, su tono débil y quebrado. «¿Es realmente tú? Siempre creí que estabas muerta». Sus palabras resonaban con desespero, y algo en su mirada dejó claro que había más en esta historia de lo que imaginaban. Ricardo se acercó a ellos, sintiendo que su mundo entero giraba. El magnate vio a Ricardo. Tú no deberías estar aquí. Esto es culpa tuya», gritó, y lo que siguió fue como un rayo en un día despejado. «Tú y tu madre, ustedes siempre arruinaron todo». El aire se volvió denso. ¿Qué? Las palabras del magnate eran un golpe brutal, como si desnudara una verdad que había estado enterrada por años. Ricardo sintió que su corazón se paraba. Su madre, ¿de qué hablaba? Era un caos de emociones. Mezclando ira, confusión y dolor, Clara se quedó inmóvil, el shock reflejado en su rostro. ¿Qué? ¿Quiénes son ustedes? Él es un criminal. Gritó, entró en las venas de Ricardo. Un nudo en su pecho se apretó. La verdad temblaba danzando al borde de su comprensión. Y así quedó, Clara y su padre, él y su madre. Un lío enredado en secretos que ni se imaginaba. La multitud estaba confundida, murmurando entre sí, muchos ya grabando lo que estaba ocurriendo. Ricardo miró a Clara. Su mundo entero había explotado en pedazos, un giro inesperado que jamás había planeado. ¡Qué día más oscuro! ¿Qué verdad estaba esperando ocultar el magnate? El dolor en su pecho palpitaba. En medio de todo ese caos, sabe que debía descubrirlo antes de que fuera demasiado tarde. Ricardo se quedó paralizado. Las palabras del magnate retumbaban en su mente, como un eco trágico en un túnel oscuro. Clara lo miraba con pánico, sus ojos desorbitados, brillando con lágrimas que contenían años de dolor. ¿Cómo podían ser ellos dos parte de algo tan tóxico, tan enredado? La multitud murmuraba, la confusión llenaba el aire. Mientras la gente alentaba a la policía, todos parecían olvidarse de lo que hacían en ese momento. «Papá, no te mueras», rogué Clara, con la voz quebrada. Ricardo sintió que el aire escapaba de su pecho. La escena era una mezcla intensa de desesperación y revelaciones asombrosas. El magnate luchaba por hablar. «No, tú no tienes idea de lo que él». Pero antes de poder terminar la frase, un grupo de hombres encapuchados apareció entre la multitud, desatando el caos. Llevaban armas. Su presencia era como un rayo en medio de la tormenta. La multitud gritó. La gente corría despavorida, como si se hubiera desatado un terremoto. «¡No se muevan!», gritaron los encapuchados, empujando a algunos a su paso. Ricardo sintió que su corazón se aceleraba al ver cómo la gente entraba en pánico. Clara se volvió para mirar a su padre, y en ese instante todo se tornó borroso. Ricardo no podía dejar que la situación escalara. «Clara, hay que salir de aquí». La agarró del brazo.
Pero ella estaba atrapada en la mirada de su padre. Las palabras se congelaron en su garganta. «Clara, tenemos que irnos, ahora», gritó con urgencia. Pero Clara solo sacudió la cabeza. «No puedo, él necesita ayuda». El magnate trató de incorporarse, pero su rostro se tornó pálido. «Déjala, Ricardo, no te involucres», murmuró apenas audiblemente. Ricardo sintió un nudo en el estómago. La escena se volvió más caótica. Unos de los encapuchados se acercaron, sus rostros ocultos, amenazantes. «¿Quién es este?», preguntó uno, apuntando a Ricardo. «¿Por qué está aquí?». «Lárgate de aquí», vociferó Ricardo, alzando los brazos de manera defensiva. En una fracción de segundo, el magnate lanzó un grito desgarrador. «¡No! ¡Él es mi hijo!». El aire se heló. Ricardo sintió cómo el mundo se volvía cenizas a su alrededor. Las palabras de su padre lo atravesaron como un tren. «¿Qué? ¿Qué has dicho?». El clima cambió por completo. La multitud se detuvo. El silencio envolvió la escena. Clara lo miraba como si viera un fantasma. Todo lo que él pensaba que era verdad se desmoronó. «Él no puede ser tu padre», dijo Clara con incredulidad. Su voz salió un susurro quebrado. «Es un monstruo. No puede ser parte de esto». Ricardo sintió con el pecho oprimido. ¿Cómo podía ser posible? Las palabras del magnate resonaban como un trueno. La confusión quemaba. Aquel viejo arrogante y cruel ahora era su padre. «No, eso no puede ser cierto», casi gritó, negando con la cabeza. «No». Sus manos temblaban. De pronto los encapuchados se volvieron hacia el magnate, que luchaba por respiración. «Señor, ¿lo dejamos continuar con esto?». El caos estaba a punto de estallar nuevamente. Un sonido sordo, un golpe tras otro. «Basta», ordenó uno de los encapuchados, y de repente los hombres apuntaron sus armas hacia el cielo. Un disparo resonó. La multitud se sobresaltó. Algunos gritos más flotaron por el aire, como aves asustadas. «Apártense, estamos buscando a alguien». «¿A quién?», explotó Ricardo, su voz llena de furia. «¿Qué quieren?». Pero uno de los encapuchados se acercó. «Buscamos a Clara», dijo. «Ella tiene algo que nos pertenece, algo que tu padre no quiere que sepa, y la verdad puede que les cueste la vida». Las palabras eran un veneno. Ricardo sintió que el mundo se desvanecía. «¿Qué?». Las dudas giraban en su mente como un torbellino. Clara dio un paso atrás, temerosa. ¿Qué es?». Su voz se desvaneció y el encapuchado sonrió de forma escalofriante. «Es tiempo de que conozcan la verdad». No hubo más espacio para preguntas. Todo se transformó en caos y gritos. Las sirenas sonaban a lo lejos. La policía llegando. Ricardo sintió el frío de la traición. No solo por el magnate, sino por todo. ¿Quién era realmente Clara? «No te acerques», gritó, sintiendo como su mundo se estaba desmoronando nuevamente. Un sangriento giro en una historia que nunca pensó vivir. La verdad acechaba, y había más secretos por descubrir. Cada segundo contaba, y la tensión estallaba en el aire como un volcán de fuego. ¿Qué era lo que realmente pasaba? Todo era misterioso, oscuro, y el futuro de ambos colgaba de un hilo. Ricardo se quedó helado. Las palabras del magnate sonaron como un trueno en el aire. «Hijo, no puede ser». Su mente giraba como una peonza, llena de confusión y miedo. Clara lo miraba, sus ojos completamente abiertos, sin saber si gritar o correr. La multitud estaba paralizada, todos conteniendo la respiración, como si el mundo hubiera dejado de girar por un instante. «Silencio», rugió uno de los encapuchados, apuntando su arma sin titubear. «Esta es nuestra oportunidad. No haremos más que lo necesario». El caos se respiraba. La tensión se cortaba con un cuchillo. Ricardo sintió el sudor corriendo por su frente. No sabía a quién defender. ¿A Clara? ¿A su padre o a sí mismo? «¡Papá!», gritó Clara, su voz desgarrada. «¡No me dejes!». Su desesperación caló en el corazón de Ricardo. Pero en ese momento, un grupo de policías apareció, uniformados y listos para enfrentar el caos. Las sirenas aullaban a lo lejos, acercándose más rápido. «¡Al suelo! ¡Es la policía!», alguien gritó. La multitud comenzó a dispersarse, y el encapuchado que apuntaba a Ricardo se volvió hacia los agentes.
y en un giro inesperado, apuntó su arma a la propia cabeza del magnate. «Suéltenlo o le vuela los sesos». El tiempo se detuvo, y las palabras retumbaron en la mente de Ricardo, como un eco aterrador. «¿Qué?», logró murmurar. Clara dio un paso atrás, su rostro pálido como la cera. El magnate, con abdomen herido y cara desencajada, parecía más débil que nunca. «¡No lo hagas!». Ricardo se lanzó hacia adelante, empujando a Clara detrás de él. La escena era una bomba de tiempo. Uno de los encapuchados levantó su arma, dispuesto a apretar el gatillo. Todo sucedió en un abrir y cerrar de ojos. «¡Basta!», gritó Clara, y con una fuerza inesperada se interpuso entre el encapuchado y su padre. «Soy más que un trofeo. No soy un objeto en su juego. Soy tu hija». Su voz resonó con claridad, una declaración de guerra, y el aire se volvió espeso, como si las palabras llenaran el espacio vacío entre las almas atormentadas. El encapuchado dudó. «Vete, tú no eres nada para él». Pero algo en su mirada cambió. Había una chispa de duda, un roce de humanidad. Ricardo sintió que el tiempo se volvía a estirar. Las emociones estaban a flor de piel, cada uno en un tira y afloja entre vida y muerte. Justo cuando el caos parecía alcanzar su clímax, el magnate se giró hacia su hija, su voz quebrada. «¿Por qué? ¿Por qué volviste, Clara? No quiero que estés en peligro». Un escalofrío recorrió a Ricardo. ¿Cómo podía un padre decir eso en medio de un momento tan intenso, tan cargado de vida y muerte? La multitud seguía observando. Algunos grababan, otros susurraban. La escena era un espectáculo macabro, un entretejido de traición, secretos y sangre. «Porque te amo, padre, porque todos merecen saber la verdad», exclamó Clara, sintiendo que sus palabras eran una espada contra las murallas de sus temores. Entonces, de repente, un disparo resonó en el aire, pero no provenía del encapuchado, sino de un lado inesperado. Ricardo sintió un estallido de dolor. Un impacto en su hombro le hizo caer. El mundo se tornó difuso mientras caía al suelo. El grito de Clara se mezcló con el estruendo, y el caos se volvió un mar de voces apagadas. Todo se oscureció. En un instante, Clara se arrodilló junto a él, sus lágrimas cayendo como llantos de desesperación. «Ricardo, no, por favor». Su mano temblorosa buscaba su rostro mientras la multitud estallaba en pánico, corriendo hacia distintas direcciones. El miedo envolvía el aire. Ricardo sintió el frío del asfalto donde yacía. Pasaron segundos, pero se sintieron como horas mientras todo se transformaba en confusión. ¿Cuál era la verdad que todos ocultaban? Esa revelación comenzó a formarse, pero era como un rompecabezas con piezas que no encajaban. Cruzó la mirada con Clara y algo cambió. En su mirada había un espejo, uno que reflejaba su propia confusión. «Clara, ¿qué es lo que no me has contado?», le preguntó, con dificultad. Su voz tambaleaba entre el dolor y la creciente angustia. Pero el caos seguía. Un grito desgarrador resonó y la voz de Clara se desvaneció en la multitud. La escena se oscureció y el tiempo se alargó. La presión en su pecho aumentaba y no podía evitar preguntarse quién era realmente esa chica que decía ser su hija. ¿Qué secretos se escondían en el fondo de esta historia que parecía desmoronarse? La verdad caía, como si la realidad estuviese siendo desnudada lentamente, y lo único que sabía con certeza era que para todos ellos el peligro estaba lejos de haber terminado. A medida que la conciencia se desvanecía, una pregunta surgió en su mente. ¿Quién era el verdadero enemigo? ¿El encapuchado? ¿El magnate? ¿O era la propia vida la que les había tejido en este intricado enredo de mentiras y traiciones? Y así, la oscuridad lo envolvió, dejando solo un eco de incertidumbre y una pregunta que desgarraba su ser. ¿Podría sobrevivir a la verdad que se acercaba? Ricardo sintió los latidos de su corazón como un tambor frenético. El dolor en su hombro hizo que todo se sintiera como un sueño lejano y oscuro. Clara, con lágrimas cayendo por su rostro, se arrodilló junto a él,
su voz quebrada resonando en el caos. Ricardo, no, por favor, aguanta. Pero el mundo ya giraba en otro sentido, y su mente se perdía en el eco de la confusión. Entonces, un grito desgarrador retumbó por la escena. Un hombre encapuchado, aparentemente ignorando las sirenas que se acercaban, giró su arma hacia el cielo. ¡No! ¡Se muevan!, gritó. Y la multitud se aquietó, como si un hechizo los paralizara. Ricardo lo observaba. Cada segundo se sentía como un pulso que palpitaba en un mar de incertidumbre. «Suéltenlos, o será el último error que cometan», amenazó el encapuchado, su voz firme, pero llena de una rabia contenida. Clara, temblando a su lado, parecía perdida entre la confusión y el pánico. Pero lo que ocurrió a continuación lo dejó completamente helado. El hombre que había caído de pie, el magnate, comenzó a reír. Su risa, quebrada y fría, resonó en el aire. «Creí que nunca lo descubrirías, hijo», dijo con una voz que dejaba claro que no había rastro de amor en ella. Aquel momento se transformó, como si el tiempo se detuviera a su alrededor. «Siempre has sido parte del plan. Mis ojos eran los tuyos, y ahora estás huyendo de la verdad». Ricardo sintió un frío que le repurrió el cuerpo. «¿Qué dices?». Su voz salió apagada, como si al hablar rompiera el hechizo de la realidad que lo rodeaba. Las palabras del magnate lo aturdieron. «Eres más que un simple peón en este juego, Ricardo. Eres la clave. Siempre le has sido». Clara, al escuchar esto, se volvió hacia Ricardo con un dolor tan profundo en su mirada que casi podía tocarse. «Papá, no puede ser cierto», gritó, presionando las manos contra su cabeza como si tratara de ahogar las verdades que le explotaban en la mente. Pero el magnate continuó, incapaz de contener su satisfacción al ver el caos que había causado. «¿No lo ves? Tu madre siempre estuvo en el centro de esto. Era una traidora. Pero tú eres su legado. La traición que ella hizo para conseguir poder ahora te ha perseguido hasta aquí». La revelación dejó a Ricardo paralizado. La imagen de su madre se desmoronaba frente a sus ojos, cambiando todo lo que creía saber. Las sirenas resonaban más cerca, pero él no podía apartar la mirada del magnate. «¿Por qué? ¿Por qué harías esto?», preguntó, casi suplicando, a pesar de su odio. Pero en lugar de respuesta, el magnate esbozó una escuna de sonrisa, porque el juego apenas comienza. Y lo mejor es que tú y Clara son parte de él. En un giro inesperado, el encapuchado que había mantenido el control durante todo este tiempo se movió, su mirada enviada de peligro. «¿Qué es lo que sabes? No eres quien dices ser», gritó, apuntándole. La tensión en el aire se hacía insoportable, y en ese momento, Clara se lanzó con fuerza hacia Ricardo, abrazándolo. El movimiento inesperado hizo que todo se tambaleara. «¡Basta!». «¡Escuchen!», gritó de nuevo el encapuchado. Entonces un segundo disparo resonó, y esta vez Ricardo no sintió dolor, sino un estallido de euforia incontrolable. Todo en un instante se volvió caos. Las luces de la policía iluminaban la escena y el magnate, un monstruo de su pasado, caía al suelo, tambaleándose, mientras alguien gritaba detrás de ellos. «¡No! ¡Espera!». Un silencio sepulcral invadió el ambiente. La incertidumbre se palpaba, y una sombra pasó fugazmente detrás de ellos. En ese breve instante se reveló un rostro familiar, una mujer que por años había creído perdida. «¡Mamá!», exclamó Ricardo, y el eco de su grito quedó suspendido en el aire. Lo que estaba a punto de suceder cambiaría sus vidas para siempre. La mujer sonrió, pero no era la imagen tierna que había guardado en su corazón. Su mirada era dura, cargada de secretos que amenazaban con devorarlos a todos. Sus palabras fueron un susurro afilado. «Vine por ti. Y esto recién comienza». Clara estaba paralizada, mirando a su madre con una mezcla de sorpresa y temor, mientras el caos de la escena giraba a su alrededor. «Mamá, ¿eres tú?». Su voz temblaba, llena de incredulidad.
La mujer que alguna vez fue un eco de su infancia, ahora parecía un fantasma lleno de secretos. Sus ojos, un océano de emociones reprimidas. Vine por ti, Clara. Tú y Ricardo son la clave para terminar todo esto. Y sé que no pueden entenderlo ahora. Pero este juego. Comenzó la mujer. Su voz se apagaba, pero en su mirada había una intensidad que era palpable. No, ¿qué juego? Preguntó Ricardo, todavía sobre el suelo, su hombro punzando con dolor. La confusión. Nublando su mente, la revelación de que un vínculo tan profundo lo ataba a Clara le daba vueltas al estómago. ¿Por qué no lo había sabido antes? Pero la urgencia del momento estaba a punto de cambiar todo. Todo lo que creías que sabías sobre tu familia, sobre el magnate, está en juego. Él siempre fue un peón en un juego mucho más grande, respondió su madre, con una firmeza temblorosa. El poder es una pieza de ajedrez, y tú, Ricardo, eres el rey en esta partida. El encapuchado parecía dudar. La tensión aumentó. Ricardo sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. ¿Era su madre realmente parte de esta sinfonía de engaños? La multitud murmuraba. El aire se sentía cargado de expectativa y miedo, cada uno preguntándose cómo salir de este embrollo. Justo cuando la revelación comenzaba a hacer sentido, un grito desgarrador resonó al otro lado de la calle. Ricardo giró la cabeza, y en ese instante todo se tornó borroso. Una explosión resonó, seguida de un fogonazo de luz. Los gritos se multiplicaron. El horror se abrió paso como una ola imparable. El encapuchado alzó su arma, pero antes de que pudiera reaccionar, el último sonido que escuchó fue la detonación. El golpe fue un instante en cámara lenta. Clara cayó al suelo y su madre se lanzó hacia ella. ¡Clara, no!, gritó Ricardo, pero el caos envolvía la escena. La multitud se dispersó, empujándose unos a otros en el pánico. El humo llenó el aire, enturbiando la vista. Ricardo se quedó estupefacto. El mundo se había vuelto un torbellino de desesperación. La figura de su madre se esfumaba entre el polvo y el estruendo. En medio del caos, vio una sombra avanzar entre la multitud. Un hombre encapuchado volvió a aparecer, pero esta vez su mirada era de determinación. «¡Rápido! ¡Hay que movernos!», urgió, llevándose a Clara y a su madre con él. Mientras otros continuaban gritando sin rumbo. «¡Espera!», Ricardo no podía creer lo que sucedía. «¿Por qué las estás llevando?». Su corazón latía frenético. Era un mar de emociones, deseos entrelazados con miedos. La confusión se transformó en pura desesperación. No podía dejar que Clara y su madre se fueran. «¡No! ¡No se las lleven!», gritó. El encapuchado volvió la mirada fugazmente, y Ricardo sintió que su pecho se oprimía. ¿Quién era realmente este hombre? Unos pasos más atrás, vi la policía con las sirenas aullando en el aire, las luces parpadeando como estrellas en una noche oscura. Era un torbellino en el que todo se mezclaba, caos, confusión, y ahora la necesidad de salvar a Clara. «Ella es mi hermana», murmuró el encapuchado, y las palabras resonaron con la contundencia de un trueno. Ricardo se sintió como si todo diera un giro. «¿Qué dijiste?». El mundo que lo rodeaba se tambaleaba. Desde detrás, una voz familiar y fría lo cortó. «Sí, Ricardo, no eres el único con secretos». Era el magnate quien, aunque malherido, lograba mantener el control. «Ella es tu madre, y tú eres parte de algo mucho más grande». Los trozos de la verdad se hicieron añicos, y en ese instante, todo lo que creía saber se desmoronó, como un castillo de naipes. Miró a su madre, buscando respuestas en sus ojos, pero solo halló el reflejo del horror y un destino incierto. ¿Eran realmente hermanos? ¿Qué otras traiciones acechaban en sus pasados? Ricardo se quedó parado, lleno de dudas y culpa. Antes de que pudiera procesar lo que significaba, una explosión sonó de nuevo, y el caos se desató una vez más. ¿Podría ser posible que la vida que conocía, la familia que había querido, fuera solo una frágil ilusión? El futuro se desvanecía ante sus ojos. La verdad estaba al borde de ser revelada.
Pero ¿a qué costo? La imagen de Clara y su madre siendo arrastradas por el encapuchado le atravesó el corazón. ¿Qué sucedería después? La incertidumbre giraba como un torbellino en su mente, promesas rotas, lealtades cuestionadas, como un relámpago en la tormenta. La vida de Ricardo estaba a punto de cambiar otra vez, y en ese momento sintió que la partida apenas comenzaba. Mientras la escena se desmoronaba a su alrededor, Ricardo sintió cómo su corazón latía desenfrenado. La revelación del magnate lo había dejado tambaleándose. ¡Qué juego!, pensé mientras sus palabras retumbaban en su mente como un eco persistente. Las sombras del caos comenzaron a cernirse sobre ellos, llenando el aire con una ansiedad palpable. Clara miró a su madre, un desasosiego reflejado en sus ojos. «Mamá, ¿es verdad? ¿Eres parte de esto?», gritó su voz desgarrada. Las palabras estaban llenas de una mezcla de desesperación y lealtad, como si estuviera tratando de reconciliar su desconfianza con el amor que aún sentía por ella. Pero la respuesta nunca llegó. Antes de que el ambiente se tornara aún más oscuro, el encapuchado que había estado apuntando a Ricardo soltó un rugido de furia. «¡Silencio! No estamos aquí para juegos». El caos se intensificó y las luces de las sirenas comenzaron a iluminar la escena. Sin embargo, los hombres encapuchados parecían no tener intención de rendirse. ¿Por qué? Ricardo no podía contenerse. ¿Por qué no simplemente se rinden? Están causando más daño del que piensan, gritaron. De repente, un grupo de policías comenzó a rodear el área, mientras la multitud retrocedía, sus rostros llenos de miedo. «¡Déjalos ir! ¡Es un error!». Una voz familiar atravesó la confusión. Ricardo lanzó una mirada rápida. Era su viejo amigo, Javier, un policía que había estado en su vida desde la infancia. Pero cuando la atención se desvió hacia Javier, el hombre encapuchado que había estado a su lado deslizó su mano en su chaqueta. «¡Dame lo que hay dentro! ¡Ahora!», rugió al magnate, quien estaba aún en el suelo, luchando por unir las piezas de su vida. El magnate, con la cara pálida y sudorosa, temblaba. «No sabes lo que estás haciendo», decía, mientras la mirada del encapuchado se tornaba más amenazante. Fue entonces cuando, en un instante, el encapuchado desató un estruendo de balas. Aquel sonido retumbante llenó el aire. En un instante, todos estaban gritando, corriendo. Ricardo sintió que el tiempo se detenía. El caos se desató. Gente retrocediendo, figuras cayendo. El corazón le latía con fuerza mientras se asomaba, buscando a Clara. «¡Clara! ¡Mamá!», llamó, pero la voz se perdió entre el estruendo. Un bombazo resonó nuevamente, y la escena que antes era un mar de gritos y balas se volvió un silencio sepulcral. Ricardo sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Cuando volvió la vista, el encapuchado había caído al suelo. Algo brillaba en sus manos. No parecía un revólver, sino algo más, algo con forma rectangular. Dio un paso hacia adelante. «¡Espera! ¿Qué es eso?», su voz salía entrecortada. Pero al acercarse, un rayo de luz iluminó la escena. En ese momento, el hombre encapuchado se movió, y un estallido anunció un nuevo giro en los eventos. «¡No!», gritó Clara, aunque no estaba segura. Lo siguiente que sintió Ricardo fue un empujón, y el brillo que había en las manos del encapuchado se convirtió en una explosión de luz. Las llamas lo rodearon. Pronto, la realidad se desvaneció en un instante de fuego y humo. La temperatura subió y Ricardo cayó al suelo, sintiendo que el aire se volvía espeso. Todo lo que conocía se volvió un caos de luz y gritos, y el último grito que escuchó antes de perder el conocimiento fue el susurro de su madre. La verdad está oculta en el fuego. En el silencio después del estallido, los secretos se desplomaron como cenizas en el aire. Los ojos de Ricardo se cerraron, dejándolo en un mar de confusión, y entre sus sueños vio sombras danzantes que parecían hacer eco de una verdad poderosa. Mientras todo se oscurecía, la pregunta resonó en su mente. ¿Quedaría alguien al final de todo esto? El ardor del fuego siguió abrazando el aire mientras Ricardo luchaba en la penumbra.
Unos segundos parecieron deslizársele entre los dedos. Todo era una confusión de gritos y humo, un hilo de silencio que lo atrapaba. Sintió un frío helado atravesar su pecho. ¿Acababa de perderlo todo? Las sombras danzaban a su alrededor, y la luz se tornaba difusa. Era como si un sueño oscuro se apoderara de su mente. De repente, algo lo golpeó en la cabeza. Un destello doloroso. Cuando finalmente logró abrir los ojos, todo era un ruido distante, un eco de sirenas y murmullos que parecían estar muy lejos. Se sentía desorientado. Sus manos temblaban y cuando intentó moverse, el dolor en su hombro lo detuvo en seco. «Clara, mamá», susurró, aunque todo parecía irreal. Las llamas estaban más cerca. La escena se tornó caótica. Las siluetas corrían. El eco de la explosión seguía resonando en su mente. De pronto, en medio de la confusión, vio un rostro familiar acercarse. Era su madre, pero no en su forma anterior, sino con una expresión dura, casi inhumana. «Ricardo, es ahora», dijo, pero su voz sonaba distante, como si estuviera hablando desde el fondo de un túnel. «¿Qué? ¿Qué pasa?» Ricardo sintió cómo su corazón latía violentamente. La revelación de que ella estaba viva generó una mezcla muy extraña de alivio y temor. «Eras tú la que estaba detrás de todo», murmuró sintiendo que las palabras le costaban más de lo que parecían. Ella solo lo miró fijamente, y fue ese momento en que todo se tornó oscuro nuevamente. Las figuras encapuchadas comenzaron a moverse a su alrededor, llevándose a otras personas. Era un caos incontrolable. Ricardo intentó levantarse, pero el cuerpo le fallaba. Fue entonces cuando una voz retumbó fuerte a su espalda. «¡Ricardo! ¡Despierta!». Un hombre, también encapuchado, se acercó y lo sacudió. «Esta es tu oportunidad. Tienes que irte ahora». Pero en su intento de ayudar, un estruendo resonó al lado. Sin pensarlo, el encapuchado se lanzó hacia él, cubriéndolo. Las balas comenzaron a volar, y Ricardo sintió el escozor del dolor en su brazo. Se preguntó si había sido un sueño, pero la realidad lo golpeó de nuevo. «¿Madre?», preguntó, girando la cabeza, y algo en ella cambió. De su rostro había desaparecido la fortaleza que había mostrado. «¡Clara!», gritó, cuando vio a su hermana, sus ojos llenos de pánico y desesperación. Pero el caos había tomado vida. El encapuchado que estaba protegiéndolo se arqueó hacia atrás, cayendo al suelo. Una mancha de rojo brotó en su chaqueta. «¡No, no!», gritó Ricardo. Pero ya era demasiado tarde. La imagen de su protector, tiñéndose de sangre, lo atravesó. Fue un instante y un grito. «¿Por qué?». Se sintió impotente. «Porque todo está en juego», dijo su madre. Pero en sus ojos había algo que no podía entender. Era como si el mundo interfiera. «No podemos quedarnos aquí, Ricardo». Cuando sus palabras llegaron a él, una parte de su mente se apagó. «Esto es un juego», pensó, sintiendo que su corazón se detenía. Esa segunda revelación fue como un puñal. ¿Siempre había estado en una partida que no podía controlar? La imagen de su madre, como una pieza más, comenzó a desdibujarse con lo que pensaba de su vida. Lo siguiente que recordaba era que Clara se había apresurado a su lado, intentando sostener su mano. «Deja de pelear, Ricardo. No lo entiendes. Hay cosas que no te he contado. Hay algo terrible detrás de todo esto». Pero antes de que pudiera terminar, un ruido ensordecedor llenó la escena. Una explosión proveniente del edificio colindante. El cielo se iluminó al instante. Con el estallido, el caos estalló de nuevo. Ricardo sintió que una oleada de calor lo envolvía, mientras volaban trozos de escombros. La confusión fue absoluta. Al cabo de un instante, cuando el silencio finalmente llegó, una voz cortante resonó. «Era yo», dijo el encapuchado, ahora revelándose, caminando hacia ellos con una sonrisa retorcida. Nunca lo imaginaron, ¿verdad? En ese instante, su cara se tornó familiar.
Era alguien que había estado rondando por su vida durante años, conocido por todos, pero oculto tras la sombra del poder. La revelación golpeó con fuerza. ¡Tú! Gritó. Un grito ahogado escapó de sus labios. ¿Por qué? Porque, querido Ricardo, siempre fui tu verdadero padre. Y todo esto fue para prepararte para lo que vendrá. La sala giraba y en ese momento todo se colapsó. No sabía a quién mirar. Una gran verdad se alzaba entre ellos. La traición se hizo evidente. Clara miró a ambos, entre el desconcierto y el dolor. «No puede ser», murmuró, sintiéndose atrapada entre dos mundos. Y así, en medio de un caos recién desatado, con la realidad desgarrándose a su alrededor, dejó escapar una pregunta que podría cambiarlo todo. ¿La verdad se oculta en las sombras o en la luz? La trama se retorcía, y con cada instante se colapsaban antiguas nociones de amor y familia. ¿Qué haría Ricardo con esta nueva verdad? Él. Y el camino se tornaba confuso, pero lo único que sabía era que necesitaba respuestas. ¿Podría aceptar que un enemigo había estado entre ellos todo el tiempo? La historia apenas comenzaba. El aire estaba cargado de tensión y miedo. Ricardo, Clara y su madre se miraban. Las palabras aún flotaban en la atmósfera, pero el tiempo se agotaba. El encapuchado, que había revelado ser su verdadero padre, lo miraba con una mezcla de desafío y expectativa. «Esta es nuestra oportunidad», sentenció, mientras las sirenas de la policía se acercaban como ecos de un futuro incierto. «¿Qué debemos hacer?», preguntó Clara, su voz quebrada, entrelazada con la confusión. Ricardo sintió que el nudo en su garganta se hacía más fuerte. La verdad se inundaba como una corriente y cada segundo parecía un trepidante juego de vidas. «¡Salgan!», ordenó el encapuchado, señalando hacia una salida trasera, pero el temor de quedar atrapados lo paralizaba. Mientras la multitud comenzaba a dispersarse, los gritos resonaban a su alrededor. «¡Corre!», gritó Ricardo, tomando la mano de Clara y tirando de ella hacia la salida. El encapuchado lo siguió, pero la mirada de la madre se detenía. «No puedo dejarlo así. Lo tengo que detener», dijo, con una determinación que lo tomó desprevenido. «No, mamá, es peligroso», le suplicó, pero ella ya cruzaba la esquina. Clara lo miraba y una angustia indescriptible se apoderó de él. «Tenemos que irnos», empujó de nuevo. Un grito desgarrador los hizo girar. Era el magnate, retorciéndose en el suelo. Su vida estaba en juego. «Mamá, no». Clara lanzó una mirada a su madre y con un grito corrió hacia ella. Ricardo se quedó en shock, sintiendo que el tiempo se fragmentaba. «Debemos irnos, ahora mismo». Los murmullos a su alrededor parecían perderse en el abismo de la incertidumbre. Justo cuando la policía llegó a la escena, la madre de Ricardo se giró y lo miró. «Prométeme que lo harás», dijo. Una promesa que iba más allá de las palabras. La imagen de su madre siendo arrastrada entre agentes y caos le desgarró el corazón. El encapuchado se movió, preparándose para enfrentar a la policía, mientras Clara luchaba por acercarse a su madre. «¡Mamá!», gritó, sus ojos llenos de lágrimas. Pero su madre, ahora en el cielo, la miraba con seriedad. «Debe ser más fuerte que nunca. Lo que viene será devastador. No dejes que ellos». Su voz se apagó. Ricardo sintió un escalofrío al ver que su madre era llevada, mientras el encapuchado caía contra el suelo y los gritos de la multitud se intensificaban. «No dejes que lo descubran», resonó en su mente como un eco profundo. El horror se mezclaba con la confusión, mientras un grito desgarrador lo sacaba de su ensimismamiento. «¡Ricardo!». Clara lo sacudió, y el fuego del momento volvió a sí. «Tenemos que irnos». Decididos, miraron hacia la salida. El caos era palpable, pero algo brillaba a través de todo. La oportunidad de una nueva vida, de descubrir la verdad inmensa que los unía. «Salgamos de aquí», dijo él, una mezcla de determinación y terror. Corrieron las sirenas tras ellos y el horror a sus espaldas, pero en ese instante una chispa de esperanza brotó. Con el eco de los pasos pesados detrás, se adentraron en la oscuridad de la noche, dejando atrás el rastro ardiente de su pasado. Mientras avanzaban, el silencio se hizo pesado.
Ambos sabían que lo que les esperaba era un camino desconocido, lleno de secretos y sombras. Pero había una verdad que debían desenterrar. Y así, con cada paso, la promesa de un renacer estaba en sus corazones. Era el final de un capítulo, pero el inicio de otro. Uno que necesitaba ser escrito por ellos, sin sombras, sin mentiras. Ahora, tú que has llegado hasta aquí, no esperes ni un segundo más. Suscríbete inmediatamente al canal para que no te pierdas las próximas historias exclusivas que vienen. Aplasta el botón de me gusta ahora, porque eso alimenta el algoritmo y hace que podamos seguir creando contenido para ti. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Comparta instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Este es el momento para demostrar tu apoyo. Solo los verdaderos fanáticos comprenden la importancia de estas acciones. Actúa ya.